asumimos el gran reto que nos deja el doctor Villena en el sentido de continuar con las actividades académicas. También estamos poniendo énfasis en cuanto a lo que es la descentralización, ya que estamos realizando cursos con las filiales, ya lo hemos hecho en Arequipa, también se ha hecho en Piura, y actualmente estamos invitando a la sociedad filial Piura para que nos, digamos, colabore con la organización de este evento. Contamos, como ustedes han visto en el programa, con prestigiosos invitados internacionales con vasta experiencia en cuanto a lo que es el manejo del pie diabético. En este momento yo voy a darles algunos alcances en relación de la importancia de formar en realidad estos equipos multidisciplinarios. No me ha tomado ni 30 segundos de repente conversar con ustedes, y las estadísticas, como todos saben, nos dicen de que ya acaban de amputar a alguien en alguna parte del mundo el pie relacionado a la diabetes. Entonces el reto es importante porque debemos, conversaba con la doctora Brigitte, ser los líderes cada uno de nosotros en el aspecto más importante en el día a día que nos toque ver a un paciente, desde el momento que es diagnosticado, desde el momento que nosotros nos enteramos que el paciente tiene la diabetes. Entonces ya tenemos que ir pensando en cómo podemos ayudar a esta persona a prevenir la complicación más nefasta, que es la pérdida de los miembros inferiores. Las estadísticas pues no nos engañan. Las estadísticas siempre nos dicen que un 17% de los pacientes diabéticos van a tener una úlcera en el transcurso de su vida, y que de alguna manera la Federación Internacional de Diabetes en el año 2005 decide establecer una campaña, ¿no es cierto?, para prevenir el pie diabético. Es más, desde ese año viene liderando desde el aspecto, digamos, normativo, campañas para concientizar primero a nosotros los trabajadores de la salud. Si nosotros los trabajadores de la salud no estamos concientizados en lo que es el pie diabético, muy poco vamos a esperar en relación a los sistemas de salud, por consiguiente la problemática en la población general. En el Perú, como ustedes pueden revisar, digamos, en internet y en otras revistas, la de Salud Pública, la de Cayetano Heredia, la revista Diagnóstico, existen numerosos estudios en relación a la problemática. Todos sabemos cuál es el problema, que el paciente llega tarde, que el paciente se entera que tiene diabetes cuando llega a la consulta, ya para amputarse del pie recién se entera que es diabético, o un paciente que es diabético y no toma mayor importancia porque no tiene mayores síntomas, no se controla, no sabe cuáles son los parámetros metabólicos que debe tener. En el hospital donde trabajo, ya el doctor Garmendia, desde el año 74 hasta el año 88, un estudio prospectivo de seguimiento, ya encontraba él que el pie diabético como causa de hospitalización y por consiguiente costos, ¿no es cierto?, vamos a hablar de costos, llegaba a un 17 o un 18%. Y básicamente lo más preocupante era que más de la mitad, el 63% de estos pacientes, terminaban con el pie amputado. En nuestro país existen iniciativas. Este es un artículo publicado por la Oficina General de Epidemiología en la Revista Peruana de Salud Pública, en la que, como ustedes verán, tenemos acá los resultados de la vigilancia epidemiológica. Y esta vigilancia epidemiológica es un poco engañosa, porque si bien es cierto, hemos participado en muchos hospitales, como ven son 18 hospitales piloto del Ministerio de Salud, vemos los datos y hemos aportado apenas 3.000, cuando 3.000 es la cantidad de pacientes diabéticos que cada hospital ve al año. Entonces, hay un subregistro porque de repente nosotros, como profesionales de la salud, o no estamos concientizados o tenemos un defecto al momento de registrar la complicación. Entonces, quiero llamar un poco la atención porque somos nosotros los que vemos a los pacientes y
somos nosotros los que tenemos que registrar en esa hoja que se llama Sistema de Información GIS. Sin embargo, como pueden ver, a pesar de su registro, ya el problema del pie diabético aparece. En la sala donde trabajo en el Hospital 2 de Mayo tenemos una sala de hospitalización de especialidades donde hay 40 camas y, como es evidente, los pacientes con diabetes ocupan más del 50% de las camas. Y aquí tenemos la patología endocrina que nosotros vemos, y de lejos, ¿verdad? La diabetes es casi el 75% de los pacientes que se hospitalizan. Y de estos, el pie diabético ocupa el primer lugar, con casi el 20% de hospitalizaciones. Entonces, solamente en una sala de medicina especialidades. Les mostré hace más o menos 30 años que el doctor Garmendia, en las publicaciones que él tenía, hablaba de todo el hospital. La sala que les estoy mostrando actualmente es la punta del iceberg, ya que tenemos casi 1000 camas en el hospital. Y hay camas de medicina interna, hay camas de UCI, camas de emergencia, camas de traumatología. Actualmente, pacientes con pie diabético en el hospital, por lo menos, son 200 o 300. El movimiento de cama, 20 pacientes cada semana diabéticos se hospitalizan y por lo menos con el pie diabético vienen a ser casi la cuarta parte. Entonces es una problemática que no solamente ya ha pasado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista traumático para el paciente, sino también para los servicios de salud, ya que no nos abastecemos. Pero el problema radica en el que cuando el paciente con un pie diabético ingresa, sea por emergencia o por la consulta externa, o en nuestro caso a través de la unidad de pie que tenemos en el hospital, es todo un mundo porque no sabemos cómo va a terminar este paciente. Porque no tenemos los equipos formados. Porque, por ejemplo, la estancia hospitalaria en mi hospital de un paciente con pie diabético complicado puede ser hasta 60 días. Y los costos también son altos. Felizmente ahora tenemos, ¿no es cierto?, el denominado SIS. Pero nosotros hemos pasado épocas en las cuales no hay este sistema de aseguramiento a los pacientes diabéticos. Y veíamos cómo ese paciente diabético hospitalizado, realmente que era sostén de la familia, o sea, el que con el trabajo del día a día tenía que llevar el aporte económico a su familia, hijos en el colegio, esposa en la casa, si era hospitalizado, obviamente, no un paciente con un sueldo mensual, entonces se agravaba la situación no del paciente, sino de la familia. Y si este paciente terminaba amputado, con más razón, porque no iba a haber esa fuente de trabajo y el aporte económico a la misma. Cuando revisé lo que es costo, pues no les voy a dar una ponencia sobre costo, porque ya más adelante van a hablar los expositores de acuerdo a la programación que tenemos. Sin embargo, me llamó la atención esta publicación que está en el manual para el diagnóstico y tratamiento, un manual muy práctico, desarrollado por el Hospital Sabogal. Ellos, por ejemplo, encontraron, revisando la literatura, un estudio en 5 países, un estudio importante en el que se analiza lo que es costos. Lo importante de esto es que no solo se analizan los costos en países en vías de desarrollo, sino también en países desarrollados, en Estados Unidos, pero también, vean ustedes, Tanzania, que no necesariamente es un país en vías de desarrollo. Y en estos estudios de costos, independientemente, digamos, porque no es igual comparar Estados Unidos o cualquier otro país que tiene un sistema de salud mucho más avanzado y preparado que el nuestro, a países en vías de desarrollo o países como Tanzania, en las cuales prácticamente su sistema de salud pues no se puede comparar con Estados Unidos. Independientemente de eso, lo importante de estos estudios es tomando todas estas variables, porque claro, uno podría decir, estamos en un país donde no hay recursos, tomando todos los recursos que se tengan. Por ejemplo, se tipificaron 2 tipos clásicos de pacientes. Uno con úlcera, desde que el paciente tiene úlcera hasta que termina la curación completa de esta úlcera. Y el otro caso típico es un paciente que ingresa complicado y termina en amputación.
Como pueden ver ustedes, se menciona aquí que el costo del caso de la úlcera, obviamente con todos los otros factores, puede costar de 102 a 3.560 dólares. Pero el caso de amputación, si ustedes se dan cuenta, es mucho más caro. 3.060 dólares o 188 dólares, como podría ser en Estados Unidos. Aquí la doctora Quiroga del Hospital Sabogal hizo un estudio de costos en su hospital y encontró que el costo promedio de un paciente que ingresa al Seguro Social que termina en amputación es de 15.557 nuevos soles. Entonces, en Corea, el costo anual es de 6.955 dólares, con toda la tecnología que tiene. Pero un paciente que se amputa en Corea, el costo sube, como ven, 11 veces más. O sea, ni siquiera para hablar de costos, ¿no? O sea, es más caro amputar a un paciente por todo lo que, conlleva, ¿no? Cirugía, sala de operaciones, anestesiólogo, postoperatorio. Entonces es más caro amputar a un paciente, ni siquiera por el hecho de costos. Podríamos decir que justifica amputar a un paciente porque va a ser menos costoso. Va a ser más costoso y el costo lo vamos a trasladar a la familia, porque la familia es quien va a tener que ver qué hacemos con esa persona que va a estar discapacitada. La Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, en varias publicaciones y estudios, nos muestra que el 80%, ¿no es cierto?, de los costos en los países en vías de desarrollo como el nuestro, por ejemplo, eso lo vemos en los pacientes que no tienen CIS. El 80% o el 90% de los costos los tiene que asumir el paciente y la familia. Nosotros en nuestro hospital nos hemos encontrado con casos dramáticos en los cuales un paciente con pie diabético terminó haciendo una fasciitis necrotizante. Terminó después de 6 meses salió del hospital y cuando sale de alta, recién le informan que no tiene casa porque tuvieron que venderla para asumir los costos. Entonces son casos dramáticos en los que uno realmente se pone a pensar, ¿era necesario de repente que el paciente llegue en ese extremo? Y entonces tenemos que ver, tenemos ya muchas guías, ¿no? Hay publicaciones, ustedes colocan ahí publicaciones, y hay bastantes publicaciones, artículos para leer, todas que nos muestran las guías, cuál es el mejor diagnóstico, cuál es el control, cuál es el mejor método para abordar un paciente con úlcera. Sin embargo, también existen artículos como este, abordaje multidisciplinario del pie diabético. Entonces, este curso trata de eso, además de darles alcances en relación a lo que va a ser el desarrollo desde el punto de vista anatómico, el uso de técnicas nuevas en cuanto a la curación de las úlceras, también implica que ustedes, porque van a recibir conocimiento de todo ese equipo multidisciplinario que está atrás del pie diabético, para formar esto en los servicios o en las unidades o en las clínicas, en los policlínicos donde ustedes trabajan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Es fomentar la creación de una unidad, que debería ser, llamarse así, ¿no? Unidad multidisciplinaria del pie diabético, ¿no? Con la finalidad de reducir las tasas de las amputaciones. Nosotros en nuestro hospital estamos en ese afán de tratar de formar la unidad multidisciplinaria. Contamos ya con enfermeros capacitados, hay podólogas, psicólogas, tenemos psicóloga dentro de la unidad del pie. Nos ha costado un montón pedir al ministerio que nos pueda presupuestar, pero tenemos psicólogos en el programa que trabajan con nosotros. Tenemos también, no de manera permanente, pero tenemos un ortopedista traumatólogo que va a la unidad del pie y evalúa a los pacientes, porque pedir una interconsulta, imagínense, el traumatólogo que lo vea va a decir, bueno, estoy de amputado y lo programamos. En cambio, el ortopedista no solamente ve la parte traumatológica, sino también ve la parte de preservar el miembro. Tenemos también una doctora que nos apoya en lo que es rehabilitación. Junto con la evaluación del riesgo de los pacientes que hacemos en el hospital, la doctora ingresa porque tiene que ver que a veces el paciente necesita plantillas por la formación de úlceras, la formación de carios
o un paciente que ya sufrió una amputación de un dedo, necesita otro tipo de calzado, otro tipo de zapatos. O sea, se está tratando, ¿no? En el hospital, porque no les voy a decir es la maravilla, pero hemos incorporado, o sea, hemos convencido primero a los profesionales que tienen que tener un espacio y tenemos que trabajar en ello. Tenemos la deficiencia de cirugía vascular porque muy pocos hacen lo que es el bypass muchas veces, no hay mucha experiencia. Y cuando lo hay, los casos son tan críticos que el paciente, cuando llega, la posibilidad es 50% a 50%. Entonces, para un procedimiento, decirle, mire, 50% que va a pasar el bypass y 50% no le cuesta $5.000. Claro, obviamente, si nos ponemos en el caso del paciente y es nuestro pie, adelante, ¿no? Entonces, el flujograma de atención del paciente nuevo, porque tenemos que trabajar con los pacientes nuevos. ¿Y esto dónde se tiene que abordar? ¿Dónde se atienden más los pacientes nuevos? En el primer nivel de atención. No es en los hospitales, es en el primer nivel de atención donde se atiende la mayoría de los pacientes con diabetes. Y eso lo podemos ver nosotros porque como nos llegan pacientes del CIS, están pasando al tercer nivel para una evaluación más completa. Entonces, este flujograma va a tener un objetivo final, que es mejorar la calidad de vida del paciente. O sea, tenemos que mirar a eso. Y la calidad de vida tiene que ver con la calidad de atención. Y este flujograma es el que nosotros intentamos en el servicio, por lo menos con los pacientes nuevos. Se hace la evaluación clínica en el consultorio, se envía, no se espera que el paciente, así tenga un mes de diagnóstico, ya lo enviamos para ver si tiene complicaciones crónicas. Recuerden que el paciente no debuta con su diabetes el día que le hacen el diagnóstico. En diálisis, hasta hace 5 años, el 80% de los pacientes que ingresaban por insuficiencia renal para diálisis de emergencia se enteraban que eran diabéticos al momento de la diálisis. Entonces, no siempre, cuando recién les hacen el diagnóstico, cuando comienzan su enfermedad. Pasan a un programa educativo. Nosotros tenemos un programa educativo donde los pacientes nuevos, los días martes, una vez al mes, se les habla, se les dan charlas, se les informa qué es su enfermedad, cómo deben cuidarse. Después pasan a la parte con psicología. Importante, el paciente está fortalecido psicológicamente, si no cualquier tratamiento, cualquier explicación, cualquier dieta no va a funcionar. Más adelante haremos la evaluación del impacto, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer estudios de corte en 5 años de repente. Y lo que estamos procurando es que todo paciente recién diagnosticado pase a la evaluación del pie. ¿Cuál es el objetivo? Prevención, ¿no? Enseñarle al paciente cómo tiene que utilizar su calzado, cómo tiene que secarse los pies, está lo básico. ¿Qué tipo de calzado? No debe caminar descalzo, tiene que revisar los zapatos los que tienen neuropatía antes de colocárselos. Se les hacen las pruebas con el monofilamento. Tenemos Doppler, felizmente, que nos ayuda un poco a trabajar la parte de la insuficiencia arterial. Entonces el paciente sale ya con una mentalidad un poco cambiada, ¿no? Hay evidencia de que el trabajo con equipos multidisciplinarios del pie puedan reducir las tasas de amputaciones, por supuesto. Por supuesto que hay evidencias, ¿no? El trabajo multidisciplinario es importante porque en los países en los cuales funciona integradamente se ve que existe pues una reducción importante de las amputaciones. Y esto, como ven ustedes en la diapositiva, se consigue, ¿no?, en este estudio donde en el año 99 casi más del 60% de las amputaciones disminuyeron en este centro, en este estudio que se hicieron, ajustados por edad, quitando todos los sesgos que puede haber, casi el 60%. O sea, sí funciona, sí se puede disminuir las amputaciones. Nosotros, por ejemplo, comparando con el año 2000, porque a partir del año 2001 es que se crea la unidad del pie y se reformula esto de la atención preventiva del pie diabético. Al inicio, el 80% de los amputados eran nuestros pacientes. Después de casi 15 años, solo el 20% de los amputados son nuestros pacientes. Entonces, en algún momento tenemos que hacer el análisis, publicar eso, o sea, dar resultado. Tenían que ir a las charlas,
de repente hacer la evaluación cada año de acuerdo al riesgo que se le encuentra al paciente? Por supuesto que sí. Lo que nos está faltando como clínicos es ver esa parte, ¿no?, epidemiológica, que no la trabajamos, porque todas las publicaciones son antibiótico, antimicrobiológico, qué grado de insuficiencia arterial, pero no trabajamos en lo que son costos y en lo que son estadísticas de impacto. Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es este, por ejemplo. A mí me gusta esta diapositiva, que la revisé hace mucho tiempo. Esta diapositiva no es nueva. Yo cuando ingresaba a hacer la especialidad, encontré, porque me asignaron en el servicio, tienes tú que establecer cómo armar una unidad, ¿no?, para implementar, porque en el hospital hace 40 años, porque esto no es nuevo, todo el mundo quiere hacer una unidad de pie, pero no funciona. Entonces yo encontré esta diapositiva y cómo en España organizaban esta unidad de pie diabético. Y es interesante porque vean ustedes, el abordaje no es hospitalario. El abordaje es de todo un sistema de salud donde la atención primaria es tan especial que es donde se tiene que detectar y hacia donde tiene que ir las curaciones tan simples de los pacientes, y para eso están las capacitaciones, ¿no? O sea, cuando se hace un estudio, hay varios estudios que han hecho en otros países latinoamericanos, se encontró que la principal, digamos, curación la hacen los licenciados de enfermería, no necesariamente tiene que ser médico, o también los podólogos preparados para ese aspecto. Obviamente el endocrinólogo tiene que ver con el núcleo central, ¿no? Pero ojo, no solamente es el endocrinólogo, también tenemos que ver lo que es cirugía vascular. Miren ustedes este modelo, atención a domicilio. O sea, yo llamar de repente del hospital, estoy dando de alta a un paciente, por eso a veces nosotros pedimos la dirección, el DNI, teléfono, ¿no? Estamos empezando a pedir el teléfono, el DNI, la dirección. ¿En qué se, como ahora hay sistemas de referencia, contrarreferencia, nosotros vamos a empezar a llamar a los centros de salud, donde vamos a identificar de dónde proviene la mayor cantidad de pacientes ya con lesiones? ¿Para qué? Para hacer las capacitaciones al personal periférico. ¿Cuál es la estrategia? Ya la Federación Internacional de Diabetes, la OPS, nos ha mostrado que la estrategia es establecer o implementar programas nacionales de diabetes. Si bien es cierto, la política actual de salud menciona que se tiene, desde el punto de vista de la estrategia de daños no transmisibles, la estrategia dice tenemos que implementar un programa de diabetes. Entonces la pregunta es, ¿en el Perú tenemos un programa nacional de diabetes? No. Hay una estrategia, pero no hay un programa. Tenemos que comenzar entonces nosotros, primero, como personal de salud. Y bueno, para terminar, pasar al siguiente expositor, les quiero nuevamente invitar a partir del día de mañana, ¿no?, al 15º Congreso de Endocrinología, donde tenemos muchos invitados que van a estar hoy día con nosotros y también el día de mañana. Yo les agradezco su atención y dada la hora voy a presentar al siguiente ponente. Muchas gracias. Bueno, las estadísticas siempre nos dicen que un 17% de los pacientes diabéticos van a tener una úlcera en el transcurso de su vida, y que de alguna manera la Federación Internacional de Diabetes en el año 2005 decide establecer una campaña, ¿no es cierto?, para prevenir el pie diabético. Es más, desde ese año viene liderando, importante en el día a día que nos toque ver a un paciente, desde el momento que es diagnosticado, desde el momento que nosotros nos enteramos que el paciente tiene la diabetes. Entonces ya tenemos que ir pensando en cómo podemos ayudar a esta persona a prevenir la complicación más nefasta, que es la pérdida de los miembros inferiores. Las estadísticas pues no nos engañan. No me ha tomado ni 30 segundos de repente conversar con ustedes, y las estadísticas, como todos saben, nos dicen de que ya acaban de amputar a alguien en alguna parte del mundo, ¿sí?,
relacionado a la diabetes. Entonces el reto es importante porque debemos, conversaba con la doctora Brigitte, ser los líderes, cada uno de nosotros, en el aspecto más importante de este evento. Contamos, como ustedes han visto en el programa, con prestigiosos invitados internacionales con vasta experiencia en cuanto a lo que es el manejo del pie diabético. En este momento yo voy a darles algunos alcances en relación de la importancia de formar en realidad estos equipos multidisciplinarios. Asumimos el gran reto que nos deja el doctor Villena en el sentido de continuar con las actividades académicas. También estamos poniendo énfasis en cuanto a lo que es la descentralización, ya que estamos realizando cursos con las filiales, ya lo hemos hecho en Arequipa, también se ha hecho en Piura y actualmente estamos invitando a la sociedad filial Piura para que nos, digamos, colabore con la organización